3.3. Informe de diagnóstico Renfe Mercancías. 3.3.1. Metodología y herramientas utilizadas. Para analizar la situación presente en la empresa respecto de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se han realizado las siguientes actuaciones principales. Elaboración de un informe sobre el diagnóstico de la situación en Renfe Mercancías con datos obtenidos a fecha 31 de diciembre de 2017, para identificar, a través de indicadores cuantitativos y cualitativos, las desigualdades y desventajas existentes o que pudieran existir en la empresa para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Actualización de datos del informe diagnóstico a diciembre de 2020 y elaboración de un informe de auditoría retributiva independientes y propios con los datos de la sociedad Renfe Mercancías actualizados a diciembre de 2021 en cumplimiento del artículo 2.6 del Real Decreto 901/2020. 3.3.2. Información básica de la empresa. Datos de la empresa. Razón social, Renfe Mercancías, Sociedad Mercantil Estatal. NIF A8686-8114. Domicilio social, Avenida Pío 12, 110, 28036, Madrid. Forma jurídica, Sociedad Anónima. Año de constitución, 2013. Responsable de la entidad, Joaquín del Moral Salcedo, director general. Responsable de igualdad, Natacha Fernández Ramos. Técnico de Relaciones Laborales. Actividad. Sector actividad. Transporte de mercancías por ferrocarril. ECE-NAE. 49.200. Descripción de la actividad. Transporte de mercancías por ferrocarril. Dispersión geográfica y ámbito de actuación nacional. Dimensión. Personas trabajadoras. Mujeres 101. Hombres 854. Total 955. Centros de trabajo 30. Facturación anual en euros, 166.745 miles de euros. Organización de la gestión de personas. ¿Dispone de departamento de personal? Sí. Certificados o reconocimientos de igualdad obtenidos. Entidad colaboradora en igualdad, oportunidades entre mujeres y hombres, programa Óptima. Representación legal de trabajadores y trabajadoras, mujeres 2, hombres 11, total 13. Los datos de la representación legal de las personas trabajadoras hacen referencia a las personas que componen el Comité General de Empresa del Grupo Renfe. Renfe Mercancías tiene por objeto social la prestación de servicios de transporte de mercancías por ferrocarril, como operador logístico ferroviario, capaz de gestionar o participar en cualquier cadena de logística integral, tanto nacional como internacional, así como la prestación de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas al transporte ferroviario de mercancías. 3.3.3. Organigrama. Renfe Mercancías. Dirección General Renfe Mercancías, seguido de Dirección de Operaciones. Dirección Comercial, seguido de Dirección de Control de Gestión y Compras. Guía de Área de Seguridad. Guía de Área de Organización y Recursos Humanos. Guía de Área de Empresas Participadas y Desarrollos de Negocio. Guía de Sistemas y Tecnología de la Corporación. Asesoría Jurídica y de Área de Coordinación y Gestión. 3.3.4. Análisis cuantitativo de la plantilla. Distribución de la plantilla por sexo. La plantilla de la empresa a fecha de 31 de diciembre de 2017 está constituida por 1.077 personas, cuya distribución por sexo es la que se muestra a continuación. Composición de la plantilla. Hombres 1.011, 93,87%. Mujeres 66, 6,13%. Total 1.077. A diciembre de 2020, la plantilla en Renfe Mercancías disminuyó en 122 personas con respecto a 2017. Sin embargo, la representación de las mujeres aumentó en un 4,457%. Hombres 854, 89,42%. Y mujeres 101, 10,58%. Total 955. Composición de la plantilla por edad. Un aspecto importante de la composición de la plantilla del Grupo Renfe es la edad de sus trabajadores y trabajadoras en todas sus sociedades, tal y como se comprueba en las tablas siguientes. En Renfe Mercancías, la mayor concentración de la plantilla, tanto en el análisis realizado sobre la plantilla en 2017 como en la actualización de los mismos en 2020, se produce en el tramo de edad denominado mayores de 45 años. Datos de 2017. De 20 a 29 años, de 30 a 45 años y mayores de 45 años, con un total de 1.077. Y datos de 2020,
de 20 a 29 años, de 30 a 45 años y mayores de 45 años, con un total de 955 personas. Distribución de la plantilla por sexo con contrato indefinido por antigüedad. Otros aspectos relevantes de la plantilla de Renfe Mercancías es la antigüedad de su plantilla, acorde con la media del grupo Renfe, que se sitúa en torno a los 30 años. En ese contexto, y tal y como se observa a continuación, la mayor concentración de personas se produce en el personal con más de 10 años de antigüedad. La diferencia entre el número de hombres y mujeres se incrementa en los tramos de mayor antigüedad, fruto de que la vía de entrada en la empresa durante muchos años fue la carrera militar, formada exclusivamente por hombres, tal y como se refleja en las conclusiones del diagnóstico. En 2017, esta era la distribución de la plantilla en Renfe Mercancías. Menos de un año, de 1 a 3 años, de 4 a 5 años, de 6 a 10 años y más de 10 años. En 2020, la distribución era muy similar. Mismo grupo y misma plantilla, con 487 personas en total en más de 10 años. En cuanto a 2017, eran 805 en más de 10 años. El tiempo transcurrido entre 2017 y 2020 hace que las personas puedan pasar de una banda a otra, pero el grupo de más de 10 años de antigüedad es el que sigue aglutinando el mayor número de personas, representando al 52,07% de la plantilla masculina y al 47,52% de la plantilla femenina. 3.3.5. Análisis de la igualdad por materia. Proceso de selección y contratación. Con carácter general, es importante reseñar que históricamente el acceso a la empresa se producía a través de 3 mecanismos fundamentalmente: las promociones militares, la escuela de formación de aprendices y las convocatorias externas. Las promociones militares suponían la fuente mayoritaria de ingresos, estando integradas exclusivamente por hombres. En relación con la escuela de aprendices existían 3 especialidades principales: la rama administrativa, la rama mecánica, talleres y la rama eléctrica. Pero de todas ellas, la rama administrativa, que era en la que había más mujeres, suponía tan solo el 10% de la demanda de los ingresos de la escuela de aprendices de Renfe. Y en último lugar, las convocatorias externas, que eran utilizadas de manera muy excepcional. El Grupo Renfe ha sabido adaptarse a la constante evolución de nuestra sociedad y, aunque persiguen los efectos de este contexto histórico, tiene recogido en su normativa convencional una cláusula con un criterio preferencial respecto al género subrepresentado con respecto a la categoría profesional, objeto de cobertura y con igualdad de puntuación. Tras la aplicación de los valores y criterios establecidos para el proceso, lógicamente la aplicación de esta medida dejará de tener efecto en cuanto se logre un nivel de representación igual entre ambos sexos. En todos los procesos de selección externa se incorpora el siguiente texto. El Grupo Renfe garantiza que los criterios de selección, tras respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, promoverán el equilibrio de género, fomentando en lo posible el incremento del género subrepresentado dentro de su plantilla, teniendo en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo y el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de noviembre de 2014, por el que se aprueba el segundo Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos, y en línea con los cambios y avances en materia de igualdad de las personas LGTBI incorporadas a la legislación española en el ámbito autonómico. Esta política de selección de Grupo Renfe impacta directamente en cada una de sus sociedades y en las personas que se van incorporando a sus plantillas. Así, en Renfe Mercancías en el año 2017 se produjo 72 altas y 96 bajas. A continuación se muestra en 2 esquemas, en 2 tablas, esta información. En 2020 fueron 81 altas y 76 bajas con el siguiente desglose, y a continuación se muestran 2 gráficas con esta información. La generalidad en todas las sociedades de Grupo Renfe es la prestación de servicios a través de la modalidad del contrato indefinido a tiempo completo. En 2017, el contrato indefinido a tiempo completo representa el 98,40% de las contrataciones en Renfe Mercancías. Contrato indefinido, jornada completa, hombres 984 y mujeres 63. Jornada reducida, ninguno. Y en contrato temporal, jornada completa, hombres 15 y mujeres 2. Y en jornada reducida, ninguno. En 2020 se incrementan los contratos temporales, pero no hace bajar el porcentaje de los tipos contractuales fijos, que aumenta al 99,06% del total.
Además, respecto a la de las mujeres, la contratación temporal disminuyó un 100% de 2017 a 2020, ya que no se registró ningún contrato temporal de mujeres. Contrato indefinido, jornada completa, hombres 823, mujeres 93. Jornada reducida, hombres 22 y mujeres 8. Y en el contrato temporal, solo en jornada completa, 9 hombres. Clasificación profesional. En Renfe Mercancías se concentra el mayor porcentaje de plantilla en los colectivos de producción y mandos intermedios. En 2017, el 70,43% de la plantilla masculina y el 19,70% de la plantilla femenina estaba adscrita a este colectivo. Respecto del colectivo mandos intermedios, el 16,72% de la plantilla masculina y el 19,70% de la plantilla femenina se encontraba en el mismo. La representación de las mujeres dentro del colectivo de conducción era del 1,79% frente al 98,21% de los hombres. A continuación se muestra una gráfica con estos datos, con un total de 1.077 personas. En 2020 siguen siendo los mismos colectivos los que aglutinan al mayor número de personas de Renfe Mercancías. El 72,72% de la plantilla masculina se encuentra adscrita al colectivo de conducción frente al 30,69% de la plantilla femenina, aumentando en este tiempo considerablemente el porcentaje de la plantilla de las mujeres en los puestos de conducción. El colectivo de mandos intermedios es ocupado por un 13,35% de la plantilla masculina de la empresa y un 8,91% de la plantilla femenina. La representación de las mujeres dentro del colectivo de conducción es del 4,75%, suponiendo un incremento del casi 3% con respecto a los datos de 2017. A continuación se muestra una gráfica con dichos datos, con un total de 955 personas. Formación. En 2017, las mujeres realizaron un 6,13% de las horas de formación totales impartidas en Renfe Mercancías, frente al 93,87% de los hombres. La formación en seguridad integral es donde se registra el mayor número de horas de formación impartida en esta sociedad. La proporción es 4,61% para las mujeres y 95,39% para los hombres. Esta formación fundamentalmente se dirige al personal de conducción, por lo que arroja una situación positiva para las mujeres de la empresa, ya que es un dato ligeramente superior a la representación de mujeres en el colectivo. La formación en habilidades es el segundo tipo de formación impartida en Renfe Mercancías. La proporción es de 28,45% de las mujeres frente al 71,55% de los hombres. Teniendo en cuenta la composición de la plantilla, las mujeres también recibieron mayor formación que los hombres. A continuación se muestra una gráfica con estos datos, con unas horas totales de 68.601. En 2020, pese a que el número de horas de formación totales disminuyó con respecto a 2017, fundamentalmente debido a la situación excepcional de la COVID-19, las horas de formación de las mujeres aumentó considerablemente un 6,18% respecto del total de las horas formativas impartidas en Renfe Mercancías, un 12,31% de las mujeres frente al 87,69% de los hombres. La formación en seguridad integral volvió a ser el tipo formativo donde se concentró el mayor número de horas de formación, aumentando igualmente el porcentaje de las mujeres en 1,88% respecto de los datos de 2017, suponiendo un 6,49% para las mujeres y un 93,51% para los hombres. La formación en habilidades también aumentó considerablemente un 31,33% respecto de los datos reflejados en 2017. Del total de las horas impartidas en este tipo de formación en Renfe Mercancías, un 59,78% se dirigió a las mujeres, frente al 40,22% dirigido a los hombres. A continuación, se muestra una gráfica recogiendo todos estos datos, con unas horas totales de 65.067. Promoción profesional. En 2017 se produjeron un total de 27 promociones, de las cuales solo una fue para las mujeres. En 2020 fueron un total de 200, que representaron un 14% para las mujeres. El mayor número de promociones se produjo en el colectivo de conducción, fruto de la antigüedad en el subgrupo profesional, por lo que el dato global es acorde a la composición de la plantilla en ese colectivo. En la plantilla de mujeres, el colectivo donde fue mayor el número de promociones fue el comercial, donde casi se duplica el número de promociones de mujeres respecto del de hombres. A continuación se muestra una gráfica reflejando estos datos.
En todas las sociedades del grupo Renfe, la promoción puede producirse por la vía de la antigüedad en el subgrupo profesional correspondiente o por la vía de la convocatoria, en la que ya se hayan detectado necesidades de personas en puestos de trabajo. Del total de las 27 promociones producidas en Renfe Mercancías en 2017, todas ellas fueron debidas al cambio de subgrupo profesional por antigüedad, donde normalmente no aparece representada una mayoría de mujeres, dado que sigue teniendo efectos el acceso posterior de las mujeres al grupo Renfe. A continuación se muestra una gráfica reflejando esos datos. En 2020 se aprecia como en las promociones donde no influye la antigüedad, en el subgrupo profesional la tendencia es equiparar las promociones o incluso que sean superiores las de las mujeres, como sucede en el presente caso, mostrando un cambio subgrupo profesional de antigüedad en donde las mujeres son 11 y los hombres 157. Y en el subgrupo profesional de la convocatoria, mujeres 17 y hombres 15. Condiciones de trabajo. Las trabajadoras y trabajadores de Renfe Mercancías, al igual que el resto de plantilla de las demás sociedades de Grupo Renfe, se rigen por las condiciones de trabajo reguladas en el convenio colectivo de grupo, con excepción del personal de estructura de dirección que conforma el equipo directivo de cada una de las sociedades, que está excluido por condiciones especiales pactadas. El segundo convenio colectivo del Grupo Renfe fue aprobado mediante resolución del 13 de junio de 2019 de la Dirección General de Trabajo, por la que se registró y publicó el mismo BOE de 25 de junio de 2019. En cuanto a la organización del trabajo, en Renfe Mercancías la jornada de mayor número de personas es la grafiada, que fundamentalmente viene dado por el colectivo de conducción, el cual está adscrito a los gráficos de trabajo correspondientes. Este tipo de jornada representa al 70,49% de la plantilla masculina y al 38,61% de la plantilla femenina. A continuación se muestra una gráfica recogiendo estos datos de 2017 y de 2020. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. En 2017, 6 personas tenían reconocida una reducción de jornada por guarda legal, 4 hombres y 2 mujeres, y un hombre la tenía por cuidado de familiares. En ese año no se solicitó ninguna excedencia por maternidad, paternidad, ni por cuidado de familiares, ni de forma voluntaria. Por otro lado, el permiso acumulado de lactancia fue utilizado por un hombre y una mujer. En 2020, solo una mujer tenía reconocida una reducción de jornada por guarda legal, y por cuidado de familiares la tenían reconocida 3 hombres. En este año no se solicitó ninguna excedencia por maternidad-paternidad, ni por cuidar de familiares, ni por motivos voluntarios. Por último, el permiso acumulado de lactancia fue utilizado por 10 personas, 8 hombres y 2 mujeres. Estos datos reflejan una situación en la que no se observa desigualdad o prevalencia de las mujeres a solicitar este tipo de permisos, derivado fundamentalmente de los roles de género asociados a los cuidados y tan arraigados todavía en la sociedad. Infrarrepresentación femenina. Según los distintos datos de composición de la plantilla, se observa una infrarrepresentación femenina en todos los grupos profesionales de Renfe Mercancías, fruto del acceso histórico a la empresa muy marcada en el colectivo de conducción. No obstante, se aprecia una tendencia positiva en el último ejercicio analizado, en el que aumenta la representación de mujeres en estructura, apoyo y dirección y conducción. Retribuciones. El análisis detallado de las retribuciones de Renfe Mercancía se encuentra en el informe de auditoría retributiva, realizado en cumplimiento del artículo 2.6 del Real Decreto 901/2020. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. El protocolo para la prevención y el tratamiento de los casos de acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso moral está publicado en el BOE en fecha 24 de marzo de 2010, mediante la resolución del 10 de marzo de 2010. De la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acta de la comisión paritaria del primer convenio colectivo de la entidad pública empresarial Renfe Operadora. El protocolo, que forma parte de la normativa convencional del Grupo Renfe, cuyo texto íntegro se reproduce en el punto 5 del presente plan, es de aplicación a todas las trabajadoras y trabajadores del Grupo Renfe, y por tanto también en Renfe Mercancías, estando vigente en la actualidad. En 2017 y 2020 no se registró ninguna denuncia por acoso en Renfe Mercancías, de ninguno de los tipos que recoge el protocolo. 3.3.6. Conclusiones y propuestas. La plantilla de Renfe Mercancías sigue siendo muy masculinizada y existe un claro desequilibrio en favor de los hombres, fundamentalmente por el acceso histórico a la empresa, a la edad, la antigüedad,
media de las personas que forman parte de ella. Este origen hace que actualmente el colectivo de personas que han adquirido con los años más experiencia y responsabilidad sean mayoritariamente hombres. Sin embargo, como puede verse en la comparativa de los datos de 2017 y 2020, la incorporación de mujeres ha ido creciendo progresivamente, sobre todo porque el Grupo Renfe fomenta en sus procesos de selección, en la medida de lo posible, garantizando los criterios de selección y respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, el equilibrio de género, así como el incremento del género subrepresentado dentro de su plantilla. Estas actuaciones permiten ir corrigiendo la situación histórica y avanzar hacia el equilibrio de la plantilla, aunque el ritmo todavía sigue siendo lento. En Renfe Mercancías, el colectivo de conducción es el que aglutina el mayor número de personas en plantilla, y en ese colectivo existe todavía una presencia muy baja de mujeres, relacionada con los roles de género que siguen existiendo en la actualidad en los distintos ciclos formativos que permiten el acceso a estos puestos de trabajo. Las mujeres siguen presentándose en un porcentaje muy pequeño a los cursos de formación para la obtención de la licencia de maquinista, por lo que este aspecto se plantea como uno de los retos más importantes para la empresa, acorde con la realidad del sector de transporte industrial. A la vista de los datos arrojados en el presente informe, se propusieron algunas líneas de actuación para avanzar hacia la igualdad real entre mujeres y hombres en la empresa. Difundir una cultura empresarial de compromiso con la igualdad y sensibilizar a todo el personal de la empresa de la necesidad de actuar y trabajar en la igualdad de oportunidades. Incorporar la perspectiva de género en los sistemas de análisis de datos y gestión empresarial. Realizar campañas de sensibilización e información dentro y fuera de la empresa, para que las personas se presenten a puestos tradicionalmente ocupados por el sexo opuesto. Garantizar un sistema retributivo que no genere discriminación entre mujeres y hombres. Garantizar acciones formativas que faciliten de manera equitativa el desarrollo de habilidades y competencias sin distinción de género. Identificar palancas que coadyuven a equilibrar la presencia de mujeres y hombres en todas las categorías profesionales, áreas y puestos de trabajo. Avanzar en el establecimiento de una política que fomente la corresponsabilidad y la flexibilidad laboral. Utilizar un lenguaje inclusivo de género en las convocatorias, ofertas y publicaciones. Y por último, difundir y actualizar el protocolo para la prevención y tratamiento de los casos de acoso sexual por razón de sexo y moral.